Bien, habíamos quedado acá, ¿verdad? En la vida cristiana. Los prerequisitos para la vida cristiana son la fe. Israel sucumbió porque le faltó fe. Es imposible que se arrepientan los que han abandonado la fe. Y también contiene aplicaciones prácticas como todas las epístolas. Una sección de la epístola informativa, la otra sección formativa. Los contrastes que podemos observar en el libro de Hebreos. El Hijo y los ángeles. La diferencia entre el Hijo y los ángeles. La diferencia entre el Hijo y Moisés. Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés. Reposo de Canaán y el reposo de Dios. Jesús da un reposo mucho mejor. Cristo y Aarón, Cristo es superior a Aarón. La infancia y la inmadurez, perdón, la madurez. La apostasía y la fidelidad. Aarón y Melquisedec. Pacto antiguo y pacto nuevo. Ofrendas, ley de Cristo. La ley y la ley de Cristo. Castigo bajo la ley y bajo el Evangelio. Fe y vista. Hijos legítimos y bastardos. Ciudades y asambleas terrestres y las celestes. Con respecto al altar, viejo y nuevo altar. Esas son algunas notas interesantes que podemos ver en esta obra. Muy bien. Vamos a leer entonces, por favor, en el capítulo 1, verso del 1 al 4, mejor al 12, al 12 ahí. Del 1 al 4, primero esta parte. Mi doctor Jaime, si lo tiene listo, por favor, le puede dar lectura. Ya, del capítulo 1, versículo 1 al 4. Por favor, ¿sí? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Perfecto. La falta de encabezamiento puede ser debido a la reutilización de la carta para otros destinatarios. Esa es la explicación que se da por qué falta el encabezamiento típico de todas las epístolas. En esos casos, cuando se hacía circular la carta por varios lugares, entonces se omitía el encabezamiento. Es lo que menciona Jordi Sánchez Bosch. El comentario de la Biblia de nuestro pueblo explica que no lleva encabezamiento, remitente, destinatario y saludos, porque no es una carta, sino es una homilía que se dirige a cristianos de segunda generación que vivían momentos difíciles de desaliento y de confusión. En los versos del verso 1 al 4, capítulo 1, verso del 1 al 4, el autor expone en su introducción un elevado tono, un vocabulario selecto, un tanto misterioso. En una síntesis profunda indica que el Padre es el protagonista de todo el proceso salvífico, pero junto a él se encuentra el Hijo, de quien se dice claramente su procedencia es de Dios y su igualdad plena con él, es decir, con Dios Padre. El Hijo está presente en el origen del mundo, interviene en la creación y salvación del mundo por medio de una singular mediación que presenta características sacerdotales. En el verso 2 dice el autor, en estos postreros tiempos, está refiriéndose a los últimos tiempos, los tiempos escatológicos. Para nosotros los creyentes ya estamos viviendo los tiempos escatológicos, los últimos tiempos, que se caracteriza por la ausencia de enfermedad, la ausencia satánica y la resurrección de los muertos. Bueno, estamos en realidad en una tensión entre el ya, pero el no todavía. Ya se ha iniciado, pero todavía no se ha consumado. En ese proceso nos encontramos. Dios ha hablado por medio de su Hijo.
Dios ha hablado. Esta afirmación inicial es básica para todo el argumento de esta epístola, como también es básica para la fe cristiana. Dios ha hablado. Si Dios hubiese permanecido en silencio, oculto en la espesa nube, oscuridad, la situación de la humanidad, por cierto, habría sido muy desesperada porque no habría ninguna posibilidad de conocer la verdad, conocer a Dios, el destino, quién era nuestro origen y el destino de toda la humanidad. Dios se ha revelado primero a los antepasados a través de los profetas hebreos. Y finalmente, ahora, en los últimos tiempos, los tiempos escatológicos, se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Estas dos etapas de revelación divina corresponden al Antiguo y Nuevo Testamento, respectivamente. A los antiguos se nos reveló de este modo, ahora en el Nuevo se nos revela por medio de su Hijo Jesucristo. La historia de la revelación divina es una historia de progresión hacia Cristo. Qué linda esta expresión que presenta el autor Bruce, F. Bruce. La historia de la salvación es una historia progresiva hacia Jesucristo. La historia de la salvación apunta, dirige, la meta es Jesús de Nazaret, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. El fin de la ley es Cristo, es decir, la ley apunta hacia Jesús, la meta es Jesús de Nazaret, pero no hay progresión después de él. Él es el final, la meta de toda la revelación salvífica. Se establecen 7 hechos acerca del Hijo de Dios que demuestran su grandeza y exponen la razón por la cual la revelación dada a él es la más grande que Dios puede dar. Dios ha constituido heredero de todo. Eso es lo primero que dice respecto a Jesús de Nazaret. Él es heredero de todo. Todo lo que le pertenece a Dios le pertenece a Jesús de Nazaret. Por eso Él es heredero de todo. Miren las implicancias que tiene eso. Heredero de todo, ¿no? Es decir, Él es Señor de todo. Y no estamos hablando solamente del área espiritual. Él es dueño del Estado, dueño de la sociedad, dueño de la cultura, dueño de la política, dueño de la economía, dueño de la nación, dueño de la iglesia, dueño de mi vida, dueño de mis propiedades, dueño de mi inteligencia, dueño de mi creatividad, es decir, de mis posesiones. Él es dueño. La implicación de eso, ¿ah? Los ríos, los mares, la tierra, el océano, en la montaña, en los parques, todo es de Dios. Él es heredero de todo. Y bueno, y de todas las glorias venideras. Y el apóstol Pablo dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Cristo es el heredero de Dios y nosotros somos coherederos con el Señor Jesucristo. La interpretación que se da es que todo lo que le pertenece a Cristo le pertenece por derecho también a los creyentes. Todo lo que es de Dios le pertenece a Cristo y todo lo que le pertenece a Cristo le pertenece a todos los creyentes. También a través de Él hizo el universo. Es lo otro que se nos dice acerca de Jesús de Nazaret. Es el resplandor de la gloria de Dios. También nos menciona en esta primera sección, del verso 1 al verso 4. Es la imagen misma de la sustancia de Dios. Es la expresión de su ser. En griego es carácter, imagen. Aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. Expresa esta verdad aún más enfáticamente que eikon, que se usa en otros lugares para denotar a Cristo como la imagen de Dios. La otra palabra griega es hipostasios. Así como la gloria de Dios está realmente en el resplandor, así la sustancia, la hipostasis de Dios está realmente en Cristo, que es su impresión, su representación, su corporación exacta. Eso es lo que implica esta sección. Él es la imagen misma de la sustancia, la hipostasis de Dios. Es decir, la sustancia de Dios está realmente presente en su Hijo Jesucristo. La esencia de Dios está en Jesús, en su impresión, su representación y su corporación exacta. Lo que implica es divinidad. Eso es lo que está implicando esta sección. Él es la imagen misma de su sustancia. Y después, bueno, no hay duda que se está refiriendo a la divinidad de Jesucristo, porque después dice, sustenta todas las cosas y por medio de él hizo el universo.
Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bruce cita a otro autor, indica que la palabra poderosa aquí es expresión que denota poderosa, denota logos. Para Filón y el libro de sabiduría, logo es la personificación de un atributo de Dios, que era la sabiduría. Mientras que para el autor de Hebreos, Jesucristo es ese logos. La palabra poderosa está empleando acá. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder o palabra poderosa. Para Filón se refiere al logos, que era la sabiduría. Y si queremos seguir observando, analizando el término logos, podríamos irnos hasta los griegos. Los griegos, el logos era el fundamento de todas las cosas y el fundamento también de la razón humana. Por medio de la palabra de su poesía, así entonces acá el logos estaría el autor hebreo refiriéndose, aludiendo a Jesús de Nazaret. Jesús es el logos encarnado, es el logo corporeizado, tomó forma humana, o personificado más bien en la persona de Jesucristo. Ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Bueno, eso lo dice más adelante. Se sentó a la diestra de la majestad. Purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Tanto en la iglesia apostólica como para nosotros, Cristo sentado a la diestra de Dios no se entendió literalmente. Ellos sabían que Dios no tiene una diestra física ni trono material a cuyo lado se sienta Jesucristo. Para ello el lenguaje denota la exaltación y supremacía de Jesucristo. Cristo sentado a la diestra de Dios es una metáfora para referirse a la supremacía y exaltación de Jesucristo. También como lo va a hacer para nosotros los cristianos, sentarnos a la diestra de Dios. Hay un autor que se llama Richard Bauckham en el libro Monoteísmo y Cristología del Nuevo Testamento. Muy buen libro. Respecto al capítulo 1, verso 4, señala que Jesús exaltado recibe el nombre divino. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿A qué se refiere esta expresión? Esta expresión recibió un nombre, un, heredó más excelente nombre que ellos, es decir, que los ángeles. Este autor dice lo siguiente, se refiere al nombre tetragramatón, es decir, el nombre inefable, el nombre impronunciable, el nombre sagrado, el nombre propio, el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiendo, es decir, el nombre de Jehová o Yahvé. Ese es el nombre que heredó Jesús de Nazaret, el nombre que es exclusivo, el único de Dios, de un modo que no consigue la en ocasiones ambigua palabra de Dios. Todo eso es lo que se concentra en esos primeros versículos, del verso 1 al verso 4. Es decir, no hay duda alguna de la divinidad en esos versículos bíblicos, de la divinidad de Jesús de Nazaret. Se parece a la estructura de lo que dice Pablo en Colosenses, Juan en la introducción de la epístola y en Filipenses capítulo 2. Bien, ¿qué más? Seguimos el verso 14. ¿Cuál era la tarea o la obra de los ángeles? No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio de los que han heredado la salvación. Bien, Cristo, después de analizar el verso 1 al verso 4, debemos leer los versos siguientes, hasta el verso 12, por favor. Ya leyó mi pastor Jaime, ahora le corresponde a mi hermano Cristian. Del verso 5 al verso 12, por favor, hermano Cristian. Ok, capítulo uno, ¿cierto? Correcto, capítulo 1. Bueno, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios.
Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Hasta el 12? Por favor, hermano Cristian. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Muy bien. ¿Qué nos dice ese texto acerca de Jesús de Nazaret? Del verso 5 al verso 12. Todo lo que nos dice acerca de Jesús. En el texto nos dice que Jesús es, Dios, ¿en qué verso? en la parte, por ejemplo, cuando dice, adórenle todos los ángeles, el único que puede ser adorado en este caso es Dios. Me Vamos a da ir, como una... sí, sí, vamos a ir más minucioso, más exhaustivo. Me falta un lápiz aquí para ir marcando mi Ya Biblia, sé, pero que nos pilló aquí, estamos leyendo rapidito. sí. Y antes trabajaba, es que ahora ocupo otra entrada de mi computador, ocupar el teclado para escribir en la pizarra, pero ahora no puedo porque están todas las entradas completas ya. El- pero no importa, mientras vamos hablando, ustedes si tienen un cuaderno, vaya anotando ahí en su cuaderno lo que en el verso 5 al verso 12 el autor habla de Jesucristo, porque aquí esta sección es cristocéntrica absolutamente. Lo primero que dice con respecto a Jesús de Nazaret, en el verso 5, mi doctor Jaime parece que va a decir algo. Mi hijo eres tú. Hijo, muy bien. Lo Mm, primero entonces es Hijo de Dios, hijo. verso 5. Y ahí ponemos al lado de su cuaderno y prepara su sermón también para el domingo o para la Mm, calle. Mi hijo eres tú. primogénito. Lo primero es mi hijo. Ya, mi hijo eres tú, hijo de Dios. Que dice el texto acerca de Jesús, que es hijo de Dios. Muy bien. ¿Qué más dice de Jesucristo, aparte de ser hijo de Dios? Yo seré el padre y él me será mi hijo. Sí, antes de eso dice, yo te he Yo engendrado te... hoy. Sí, Muy bien. ¿A qué engendramiento se refiere? Yo te he engendrado hoy. eso mismo le iba a preguntar. Ah, muy bien. Para mí la pregunta entonces. Bueno, para mí la pregunta. Se refiere entonces a la encarnación. ¿Y cómo sabemos que se refiere a la encarnación? Por los versículos bíblicos. Recuerde, en hermenéutica, para saber de qué está hablando este versículo bíblico, debemos hacer uso del contexto inmediato, es decir, los versículos que están anterior, los versículos que están posterior. Si yo veo y el siguiente versículo, el verso 6 y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, está refiriéndose a la entrada de Cristo al mundo. Por lo tanto, está en el contexto de la encarnación. Entonces, cuando lo engendra con un cuerpo humano, lo engendra dentro del Mm, vientre de María. A eso se refiere, yo te he engendrado hoy, a su sí. encarnación. ¿Mi pastor Jaime? No, nada. Ok. Muy bien, ¿qué más? Entonces, vino a este mundo cuando introduce al primogénito en el mundo. Él es hijo de Dios, es encarnado, vino a este mundo, pero esto lo está llevando a cabo siempre Dios Padre. Y después, ¿qué más dice el texto acerca de Jesucristo, aparte de que vino a este mundo o fue introducido a este mundo? Adórenle todos los ángeles. Se le puede adorar. Muy bien. Entonces, Mm, adoración. cuando adoramos a Jesucristo,
cuando oramos a Jesús de Nazaret, cuando le cantamos himno de alabanza, cuando le invocamos para adorarle, para orarle, no es idolatría, puesto que la Biblia no solamente permite, sino que la Biblia manda a adorar al Hijo de Dios, porque es Dios mismo. Ya se le adora entonces, eso debe tenemos sumamente claro. Mi pastor Jaime, me parece mucho que había dicho algo. ¿No? Ah, ok, ya. Adórenle todos los Mm. ángeles de Dios entonces. Perfecto. Se le adora entonces. ¿Qué más dice los textos siguientes acerca de Jesucristo? Aparte de adorarle, capítulo 1, verso 6. El verso 8 que atribuye a tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, Muy bien. centro de equidad. Se le llama a Dios Sí. en el verso 8. Ahí ponemos, se le llama a Dios, verso 8 al lado. ¿Y qué más? Él reina, ¿qué puede ser? Por el siglo del siglo. Por los siglos de los siglos. Él es el Rey eterno, podríamos describirlo, ¿no? Sí, Muy bien, es el eterno Dios, eterno Rey. Oh, muy porque bien, habla de cetro. Un rey tiene un cetro. muy bien. Entonces es Mm. el Rey eterno. Muy bien. Ujú. O su gobierno es eterno, por el siglo del siglo. Qué maravilloso lo que está hablando el autor de Hebreos. Aquí lo está escribiendo un judío para otros judíos, que todos los días están orando, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es, la Shemá del pueblo hebreo. Pero ahora está elevando a otro ser, a otra persona, aparte de Dios Padre, está elevando a la dignidad de Dios a Jesucristo. Aquí vemos un cambio notable en cuanto a la teología. Ese Dios uno, dentro de esa unidad hay otra persona. Y para el autor de Hebreos, para Pablo, para Juan, es Jesús de Nazaret. Perfecto. Hasta el 2 era, ¿verdad? Bien, después Sí, habla acerca de Dios, amado a la justicia. ¿Es justo entonces? es justo Es justo, verso 9. Aborrece la maldad, verso la 9. maldad. Es ungido de Dios, verso 9 también. Mano, ¿Sí? por ejemplo, eso de ser justo hace como alusión a lo que dice Isaías de será llamado Dios justo. Claro, exactamente. Ahí Los atributos. está haciendo uso de los pasajes paralelos en los escritos, en otros escritos. Muy bien, hermano Cristian. Eh, Y ahí termina, creo. Muy bien. Eso es lo que nos dice el texto Mm. acerca de Jesús de Nazaret. Tiene un sermón para predicarlo en la calle. Miren, yo ya voy a predicar si no está bueno el día, voy a predicar este sermón. Ya lo tengo listo ya para la calle. El libro de Hebreos. Muy lindo, ¿ah? En la calle me gusta predicar Juan, capítulo 1, Colosenses, Filipenses y ahora Hebreos, porque habla acerca de la divinidad de Jesús de Nazaret. ¿Qué más? Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies? ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, acá los ángeles son servidores, son ministradores enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación, pero están a las órdenes de Dios Padre. Son espíritus ministradores enviados por Dios, pero no están para nuestros favores. No le podemos orar tampoco, o mandar, dar órdenes a los ángeles. Alguien estaba orando que se le había perdido algunos aros o anillo o algo, y mandó a los ángeles para que le ayudaran a buscar los anillos. No sé si usted escuchó esa ilustración. Alguien oró Sí, así, Lana ¿no? Maldonado está. Ah, muy bien.
Esa Bueno, señora, bueno, bueno. mi eh, ángel a su servicio, la señora. uf, Qué tremendo, que, ¿no? que sí, es un atrevimiento eso de los ángeles están al servicio de las órdenes de Dios, no a las órdenes Claro, nuestras. lo tenía de mozo. Claro, muy bien. Capítulo 2 ahora. Bueno, ya leyeron mi doctor Jaime, mi hermano Cristian igual leyó, ahora me corresponde a mí entonces. Capítulo 2 verso del 1 al 4. Por tanto, necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Alguien le preguntó de la Unidad Metodista Pentecostal, el obispo San Martín. Yo no sé si usted lo ubicó, mi pastor Jaime, en algún evento por ahí. No sé si se habrán topado los eventos, con el obispo San Martín. De oídos nomás. Ah, de oído nada más, correcto. Sí, mi obispo Carlos siempre hablaba de él. Ah, ya, ok. Sí. Una vez le preguntaron, le dijeron, quiero saber de parte de usted, que me diga, que me ayude. En estas conversaciones de pasillo, cuando se conversa a la mesa y está la oportunidad de hablar, de enterarse de lo que quiero, qué opina el que dirige la iglesia, el que fundó la iglesia. Si la salvación se pierde o no se pierde. Y el obispo San Martín le respondió, hijo, le dijo, tienes que cuidar el don que Dios te ha dado. Lo que le quiso decir es que había que cuidar la salvación. El obispo San Martín era contrario a la teología, porque yo escuché sermones, pero esos sermones son realmente conmovedores. En YouTube están los sermones, unos sermones de él muy conmovedores, realmente impactantes, estremecedores del alma cuando uno lo escucha. Claro que la teología lo criticaba, pero muy, no le gustaba nada. Pero tenía teología el hombre. Pero esa teología lo extrae de la Biblia. ¿De dónde sacó el obispo San Martín, cuida tu salvación? O sea, cuida lo que Dios te dio. De acá, de la Biblia. Aquí dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bueno, no solamente Hebreos, sino persevera hasta el fin y yo te daré la corona de la vida. De ahí sacó estas ideas él. Es decir, era la Biblia. No había leído a Arminio, ni había leído a Wesley, pero había leído la Biblia. Con eso ya es suficiente para saber lo esencial, lo fundamental. Ya no descuidar la salvación. Aquí dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señal y prodigio y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Impresionante toda la experiencia de estos hermanos. Ya lo primero, no descuidar la salvación, en el verso 2. Bueno, el verso 1 dice, atender con diligencia las cosas que hemos oído, que no sea, que nos deslicemos. Escribe el autor de Hebreos para evitar que se deslicen de la fe. Estos destinatarios de la carta. Presta oído, presta atención, es lo que quiere decir. Para no perder el rumbo, dicen otras versiones de la Escritura. ¿Quién les predicó la salvación a ellos? Los que oyeron al Señor, lo menciona el verso 3 y el verso 4. ¿De qué manera Dios testifica el mensaje con señales, prodigios, diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo? ¿Se entiende esta parte del verso 4 cuando dice señales, prodigios, milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Mi hermano, ¿Sí? eso quería preguntarle a qué hace alusión cuando dice repartimiento del Espíritu Santo. ¿Se refiere a dones espirituales, dones Según su voluntad. ministeriales? Claro. Bueno, no quiero precisar tanto ahí si son espirituales, ministeriales. El, Hay un autor, aquí tenemos que ayudarnos de algunos autores, Robert Menzies. El libro no lo he leído de él, tengo algunos libros, sí, pero hay un libro en particular de él donde dice que el bautismo con el Espíritu Santo abre la puerta para los dones espirituales. Él está pensando en los dones de Corintios, lenguas, profecías, sanidades, milagros, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe.
Y luego dice, pero esto no significa que ya con la conversión los creyentes no tengan los dones ministeriales. Bueno, ahí está hablando de lo distinguiendo él. Cuando nos convertimos a Cristo, estamos en las condiciones óptimas para ejercer los dones ministeriales que vienen con la conversión. Pero seguro que dice Robert Menzies, más allá no lo he estudiado a profundidad, me estoy guiando por lo que él dice. Puede equivocarse, pero hasta ahora es lo que el antecedente y la información que yo tengo. Pero con el bautismo con el Espíritu Santo aparecen los otros dones espirituales y así se clasifica. Esta clasificación puede ser arbitraria, sin embargo, pero se le llama ministeriales para servicio, en tareas como misionero, evangelista, pastor, maestro, escritor, presidir, exhortar también, hacer de misericordia, el que reparte. En cambio, los otros son, podríamos decir, más, eh, ¿cómo podríamos denominarle? Porque también son para servicio. Eh, son más espectaculares, podríamos decir. El otro, Los clasifican como de poder, de eso. conocimiento. ¿Mm? El otro igual son de poder, sin embargo. ¿No? Bueno, Ah, pero claro. se le da esa clasificación. Espirituales. Bueno, los otros también son espirituales. Y por eso me cuesta darle un nombre. Espectaculares, pero también los otros son dones espectaculares porque lo da el Espíritu Santo. Son más extraordinarios, más visibles, más como eh, apreciados por la congregación, pareciera. Las lenguas, profecías, milagros, extraordinario. La fe, entre otros. Bueno, se refiere a eso, hermano. Yo ahí interpretaría para referirse tanto a los dones ministeriales como los dones espirituales. Exactamente, hermano Pablo, sí, porque está hablando bien claro del repartimiento del Espíritu Santo. Exactamente. Dones Cuando Él espirituales. se derrama en la congregación, se derrama en una persona, claro, lo bendice, ¿Mm? lo llena con su espíritu, lo unge, lo capacita, lo ministra, le da capacidad, le da entendimiento, le da dones, talentos, ministerio. Porque la Correcto. administración del Espíritu Santo yo la veo así. Perfecto. Perfecto. Y estos dones espirituales se los da el Señor a los creyentes. ¿Cómo? Exactamente. Aquí tenemos que fijarnos Por, en el Nuevo por ejemplo, Testamento. ¿Sí? hermano Pablo, por ejemplo, la unción que tenía el hermano Gigi Ávila, ¿Mm? era un hombre de palabra y sanidad, porque hacía milagros, señales. Correcto. Se tenía ese ministerio y ese respaldo con señales y prodigios de Exactamente. enfermos, de paralíticos, de ciegos, de cáncer y cuantas cosas. Tenía el don, el hombre tenía el don de sanidad. ¿Y quién se le Exactamente. había dado eso? El de repartimiento del Espíritu que le infundió eso a él, le dio eso a él. Exacto. Claro, Y también el don ministerial del evangelismo, evangelista. claro. Era evangelista, Ministerio también, sanidades, por, lengua. por ejemplo, al hermano, claro, lengua igual, a Billy Graham también, pues no un hombre con unción para llamamiento de alma. Evangelista, tenía el don de evangelista, correcto. Claro, era Exactamente. innato y ahí había, igual Sí, sí, que John Wesley, pues John Wesley o Jonathan Edwards eran tremendos en la palabra. así es, correcto. Mm, Bueno, eso lo hace el Espíritu de Dios. el Y Espíritu de Dios. aquí estamos hablando de los destinatarios de Hebreos, mis hermanos. Eh, Esto debemos entenderlo muy bien. Esta carta se dirige a cristianos y cristianos que experimentaron lo mismo que experimentan todos los cristianos. Las señales, prodigios, milagros, repartimiento y dones del Espíritu Santo. Extraordinario. Pero que tienen el peligro de deslizarse de la fe Exactamente. si no cuidan la salvación, de perder el rumbo. Es decir, ¿para qué vamos a especular, tratar de reinterpretar lo que está escrito acá? Si leemos la Biblia naturalmente, vamos a llegar a esta conclusión simplemente de lo que nos está diciendo. Si no se cuida la salvación, es posible el perder el rumbo. Y si se pierde el rumbo, se desliza, es una persona cristiana que
que ha recibido con el mensaje, con señales, prodigios y repartimiento del Espíritu Santo. Y más adelante se pone un poco más compleja la situación porque dice los apóstatas. Y los apóstatas son estas personas que han experimentado lo que nos menciona el capítulo 2 del libro de Hebreos. Bueno, Pablo, ¿Sí, hermano Cristian? que en relación a lo mismo, al repartimiento de los dones, aquellos que apostatan, digamos, ¿qué pasa con el don espiritual que Dios le entrega a esa gente? ¿Lo pierden? Me ¿Queda había, en ellos? No sé, yo he leído que los dones son irrevocables, pero no sé si lo he interpretado bien durante este tiempo, lo he entendido mal. ¿Qué me ya, puede decir usted al respecto? muy bien. De los dones que son irrevocables, hermano Cristian, usted ya que estudió hermenéutica, me es más fácil explicarlo. ¿En qué texto está eso? En Romanos, ¿cierto? Los dones irrevocables. Irrevocable. Romanos 13, Romanos 13, ¿ya? parece. Irrevocable. Voy a buscar aquí. Dones irrevocables. Romanos 11:29 me arroja el Ya, Google acá. 11, 11:29. Oh, ya 11, vamos a buscar. Romanos 11:29. Vamos a buscarlo. Once irrevocables son veintinueve los dones. Bien, aquí está. Porque revocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La desobediencia de ellos, así también esto ahora ha sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este era mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿A qué don se refiere, hermano Cristian? Dice que tu mamita, juro. De Romanos 11:29, porque ella dice que irrevocables son los dones de- y el llamamiento de Dios. Siempre lo comprendí, mi hermano, como dones, digamos, espirituales. Ahora que terminamos recién hermenéutica, no estoy leyendo solamente el versículo como lo hacía antes y me enfocaba en eso, ¿no? Claro, Pero como justo ahora salió el tema de los dones, me acordé de eso y aproveché de ver si me lo podía aclarar, hermano. claro, claro. Aquí está hablando acerca del pueblo de Israel, ¿ah? De los dones, es decir, lo que Dios le dio a los israelitas y el llamamiento del pueblo de Israel. Eso es irrevocable, pero no está en el contexto, no es, ¿cómo le podríamos decir? Neumatológicos. Más bien aquí el contexto está hablando del pueblo de Israel, de la restauración del pueblo de Israel, que al final van a ser salvos. Douglas Moo dice, inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, pero un número suficientemente representativo. Es decir, los dones que Dios le dio al pueblo de Israel. Esos son irrevocables. Pero está hablando acerca de eso, no de los dones espirituales, sino del don, ¿qué podríamos decir aquí? No recuerdo exactamente, pero está hablando del pueblo de Israel, no del contexto de los dones espirituales. Entonces ya ese texto no hablaría de los dones espirituales. Si interpretamos que todos los beneficios de la salvación se encuentran en Jesús de Nazaret, como resultado y consecuencia de desprenderse de Jesús de Nazaret, entonces ya no se obtienen los beneficios de estar en Jesús de Nazaret, porque se ha desprendido, se ha deslizado, se ha alejado de Él, ha cortado la comunión con Jesucristo. Por lo tanto, en ese sentido, ya no puede disfrutar de ninguno de los beneficios de estar en Cristo.
Todos los dones son dados por el Espíritu de Dios, pero que el Espíritu de Dios lo ha enviado nuestro Señor Jesucristo. En realidad la Trinidad, y la Trinidad está insertada ahí. Cuando nos separamos de Cristo, nos separamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Dios, de la Trinidad. Por lo tanto, como ya no estamos ahí, no disfrutamos de ninguno de sus beneficios de estar en Dios. Yo creo que con eso se responde la pregunta, hermano Cristian, ¿verdad? Sí, mi hermano, quedamos claritos. Gracias. Muy bien. Y bueno, mi hermano, perfecto. Muy bien, hemos concluido entonces la clase de hoy día, clase 1 y clase 2 también de epístola